chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien. El día de hoy les traigo una aplicación para que ustedes puedan editar sus fotos muy profesionalmente y aprovechen el máximo la cámara de su teléfono. Esta aplicación se llama Pixar y la van a encontrar en la descripción de este video. Listo, una vez que ya tengamos la aplicación, lo único que vamos a hacer es instalarla. Ahí nos dirigimos a las descargas del navegador y pues ahí va a estar la aplicación. Simplemente lo que hacemos es instalarla, esperamos a que esta se instale. Listo amigos, una vez que ya se está instalada, simplemente lo que hacemos es abrirla. Bueno, en este caso, como esto es un teléfono Xiaomi, lo que va a hacer es analizar la aplicación para que no tenga ningún tipo de virus. Algunos centímetros más tarde, como pueden ver, no tiene nada, entonces ahora sí procedemos a abrirla. Esta aplicación viene totalmente premium, así que muy buena para que la aprovechen. Ha evolucionado bastante y en este momento nos permite editar video también. En este caso lo que vamos a hacer es, tenemos dos opciones: podemos iniciar sesión con Facebook o crear una cuenta. En este caso yo voy a iniciar sesión con Facebook. La sesión con Google no está funcionando, no funciona muy bien en este momento que digamos, pero lo que es con Facebook o crear una cuenta, perfecto, sin ningún problema. Eso, escogemos nuestro perfil y pues ya una vez que lo tengamos va a abrir sin ningún problema. Tengo que darle permisos obviamente para que pueda entrar al almacenamiento. Entonces simplemente lo que hacemos es permitir, para que así nos pueda mostrar todas las fotos que tengamos en la galería. Una vez que estemos ahí, pues lo que hacemos es bueno, estudiamos un poquito de la interfaz. Como pueden ver, trae muchas cosas para hacer y en este caso lo que nos vamos a enfocar es en editar una foto, y también les voy a enseñar dos trucos sencillos para editar una fotografía con esta aplicación. Entonces lo que hacemos es seleccionamos la foto, buscamos la foto que queremos. En este caso voy a escoger esta, me injerto de un árbol. Como pueden ver, las opciones, esta vez la sigue trayendo en la parte de abajo, pero ya vienen un poco más organizadas. Tiene muchísimas opciones, efectos, recortes para agregar fotografía, pinceles. Bueno, es la mayoría de herramientas que trae, e inclusive muchas de estas las puede traer el mismo Photoshop. Lo que vamos a hacer ahorita es agregar una fotografía para hacer un efecto bastante sencillo. Ya tenemos la fotografía, vamos a buscarla, vamos a seleccionar esta y lo que vamos a hacer es, bueno, ya que la tenemos, lo vamos a agrandar un poco. La agrandamos y luego nos vamos a una opción que se llama mezclar. Entonces acá lo que trae es varias opciones, ¿no? Entonces ahí seleccionamos pues la que más me gusta, que en este caso es esta de pantalla. Agrando un poco más la imagen, andamos más y pues como pueden ver ese es el efecto, ¿no? Entonces corta, o sea, como que entrelaza las dos imágenes y forma una sola. Como pueden ver, se ve como si fuera un árbol bastante grande. Y hay más formas, pero bueno, pues esa es la que me gustó. En este caso vamos a, ya selecciono esta otra fotografía. En esta lo que vamos a hacer es seleccionar efectos. Como pueden ver, trae muchísimos efectos. Entonces acá lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos seleccionado el efecto, vamos a hacer es un efecto de mezclar la foto pero con una foto antigua. En este caso vamos a seleccionar Canvas y aquí vamos a seleccionar, como pueden ver traen bastantes, pero vamos a seleccionar Canvas y acá trae este tipo de efecto. Como pueden ver, la imagen trata como de acomodarse con la anterior. Acá tenemos un pequeño recorte, si no se mal, como de la Mona Lisa. Entonces lo que vamos a hacer es que pues quede igual que la fotografía de fondo. Entonces le damos en mezclar y como pueden ver, pues ahí queda la fotografía haciendo referencia a la fotografía de... A ver, ¿qué pasó? El fondo es bastante interesante, bastante bueno. Pues para todos aquellos que les gusta, como por ejemplo una fotografía de perfil diferente. Una vez que ya lo tengamos, pues simplemente lo que hacemos es tenemos dos opciones: podemos descargarla o compartirla directamente a nuestras redes sociales. En este caso yo la voy a guardar en mi galería. Ah, caray, eso sí me interesa. Y listo, ahí ya queda. Igualmente, si ustedes quieren, pueden compartirla desde ahí sin ningún inconveniente.
Recuerden amigos que la aplicación la encuentran en la descripción de este video. Muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like, suscribirse, compartirlo con todos sus amigos para que también aprovechen esta aplicación. Creo que es muy obvio que sí. No siendo más, muchas gracias. Chao, chao.